¿Cómo va? Muy bien. Aquí ya empezando a hacer un poquito de frío en la ciudad donde yo vivo y ya, aquí son las 11 de la mañana. Pero para esta época apenas empieza el frío. Sí, o sea, el cambio de estación se dio en marzo. Nosotros estamos en otoño, pero ya al principio no es tan frío, pero ya ahora sí las noches ya sí toca salir abrigado y toda la cosa. Oh, wow. Sí, bueno. Vamos a entrar en materia. Yo les había dejado una tarea hace 8 días. ¿Alguien recuerda cuál fue? Ay, 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 era, ay, profe, yo no recuerdo. Bueno, Caterine de pronto recuerda, Natalia. Pero Caterine creo que no estuvo. Una fuente, pero no estuve y pues lo vi en el video grabado, pero la verdad no hice la tarea. Bueno, bueno, un compañero se hizo la tarea, él me escribió al correo, todavía no ha llegado, que fue Simón. La tarea consistió en que nosotros hace 8 días estuvimos analizando un artículo del New York Times que hablaba sobre las entrevistas de trabajo, ¿lo recuerdan? Oh, ya la recuerdo, profe, sí. Ok, y había que buscar el paper original donde se había publicado esa investigación. Simón me mandó en efecto el paper, yo se los quiero mostrar el enlace. Ahí están viendo mi pantalla. Ya, profe. Sí, profe. Bueno, esto es un típico artículo de investigación. Estos artículos son muy importantes porque son los que muestran qué fue lo que se intentó averiguar sobre determinada cuestión y cuáles fueron los resultados que se obtuvieron y los métodos que se llevaron a cabo para llegar a esos resultados. Este es el artículo. Entonces, siempre que ustedes vean, por ejemplo, en las noticias que cada tanto sale alguna sección donde dicen estudios de la Universidad de Oxford demostraron que, o estudios en tal universidad encontraron tales hallazgos, siempre que ustedes encuentren esa noticia, más allá de que la publique un periódico, la diga un noticiero, siempre va a estar oficialmente eh, publicada en un artículo como este, ¿sí? Estos artículos son muy importantes porque son los que permiten la revisión por pares. Estos artículos antes de publicarse pasan por un filtrado muy estricto, es realmente muy estricto, en donde otros expertos evalúan si la investigación que se hizo cumplió con los parámetros científicos para que merezca ser publicada. Esto lo que hace es que le deja evidencia a científicos, a otros investigadores, para que ellos continúen con el tema y para que puedan hacer los mismos experimentos y llegar a resultados replicables. Si, por ejemplo, usted publica algo, pero otros investigadores tratando de hacer lo mismo no llegan a los mismos resultados, entonces su investigación va perdiendo credibilidad. ¿Sí? En ese caso, entonces habría que mirar si los investigadores cometieron errores metodológicos o por el contrario, hay otra situación, otros factores que no se habían contemplado que pueden hacer que, que los resultados no sean los mismos. Pero en todo caso, hay algo por aclarar. El año pasado nosotros tuvimos un ejemplo muy claro de cómo funciona este sistema de publicaciones académicas. Yo no sé si ustedes recuerdan que el año pasado una noticia científica muy importante y fue que descubrieron fosfina en el planeta Venus. ¿De pronto se habían enterado de eso? Yo no tenía conocimiento, profe. ¿Alguno mencionó algo el año pasado que hubo noticias relacionadas con Venus? No, profe. No. Bueno, les cuento. Simplemente encontraron unos compuestos, un compuesto que se llama fosfina.
que no había explicación para encontrar fosfina en Venus, porque es un compuesto que no está relacionado con la química del planeta, y que si lo hubiera se disiparía muy fácil, y lo encontraron en la atmósfera. Y el tema de la fosfina es que puede ser un biomarcador, es decir, puede haber la posibilidad, o podía haber la posibilidad a través de la fosfina, de que hubiera vida en Venus, obviamente vida microbiana, porque Venus pues es un planeta muy caliente, pero tiene cierta parte de la atmósfera que tiene una temperatura muy parecida a la Tierra. Y así como en la Tierra hay algunos gérmenes, hay algunos microorganismos que son capaces de vivir en las nubes, pues especulaba que si había fosfina de pronto era producida por esos microorganismos. Para resumirle, eso fue una locura. O sea, si eso hubiera resultado como era, hubieran mandado una sonda, hubieran encontrado, eso hubiera sido el descubrimiento del siglo. Sin embargo, otros estudios empezaron, como era tan grande el tema ese de la evidencia, pues otros estudios empezaron a estudiar si estos investigadores sí habían encontrado fosfinas, si sí habían hecho bien la tarea, y se encontraron con que fue un error en la medición, o sea, con que hubo cierta contaminación de la manera como tomaron las muestras y descubrieron, les dio que habían encontrado fosfina, pero ya haciendo una revisión más exhaustiva, más detallada, más cuidadosa, resulta que no, ¿cierto? Que probablemente en Venus, hasta el momento con la evidencia que se cuenta, pues no es posible, no se ha encontrado vida, ninguna forma de vida, ¿cierto? Eso muestra que, digamos, no es solo publicar un artículo, sino que en realidad cuando tú publicas un artículo te metes en el marco de una comunidad científica que va a evaluar lo que tú estás haciendo, ¿sí? Entonces este artículo nos mostró que las entrevistas de trabajo no eran muy convenientes, pero esto por sí solo no hace ciencia. Tiene que haber otros estudios que profundicen sobre el tema y se vaya acumulando una cierta parte de evidencia que nos vaya mostrando qué es lo que está pasando con este asunto. Listo. Sin embargo, por eso mismo, este tipo de artículos son de lo mejor que ustedes pueden citar cuando hacen trabajos académicos, porque pasan por un proceso de revisión muy exhaustivo. Esto es mejor que una nota de prensa, esto es mejor que un blog, esto es mejor que una página que la edite el público, ¿sí? Es decir, entre más cuidadoso sea el proceso de edición, más confiable es la fuente, ¿sí? Entonces les cuento un poco. Normalmente los artículos de investigación tienen un resumen. Usualmente se los van a encontrar en inglés, es el idioma de la investigación. Una introducción, aquí nos van a hablar del problema, y si ustedes bajan un poco más, se van a encontrar siempre que les van a hablar de los métodos. Estos métodos los tienen que explicar los investigadores para que otros puedan revalidar lo que ellos hicieron, ¿sí? Y finalmente, ¿cuáles fueron los resultados que se obtuvieron? Les dan todos los datos, un esfuerzo de síntesis importante, pero es básicamente un artículo de investigación. Uno de los hallazgos interesantes de este estudio, entre otras cosas, es el que tiene que ver con eso, que ellos hablaban de las entrevistas de trabajo y decían como subtítulo la persistencia de una ilusión. Porque yo no sé si recuerdan ustedes que cuando ellos demostraron que las entrevistas de trabajo no eran tan efectivas, al final ellos le preguntaban a las personas que si de todas maneras las harían y las personas dirían y decían que sí, ¿cierto? Entonces era como, ese título tenía que ver con, les demostramos que no funcionaban mucho, pero aún así la gente no está dispuesta a abandonar el hacer entrevistas de trabajo así tan fácil, ¿cierto? Por eso dijeron, le ponían acá la persistencia de una ilusión. Em, y esto es un artículo de investigación, o lo que solemos llamar paper. ¿Ya han tenido la Profe, una oportunidad? consulta. Sí, Qué pena que lo interrumpa. Bueno, ahora que tuve la oportunidad como de estar leyendo un poco los objetivos de aprendizaje, yo vi que en una parte en los recursos proporcionaron unas páginas como para uno indagar, como cuando uno tiene como consultas. ¿Esas páginas normalmente nos llevan a estas investigaciones o realmente, profe, esas páginas son en general?
Son más bien Tendría, como estadísticas. tendría que ver de cuáles me estás hablando. De pronto puedes buscarlo ahí Claro que en sí, tu dime. PC y me muestras. No todas las fuentes que nosotros usamos son de investigación, infortunadamente no, porque pues Ahí habría fuentes, profe, que ustedes puedan como enviar que sean solamente para investigaciones o realmente no hay como algo que ustedes digan, digamos, esta fuente es solamente para investigar proyectos o no, como cosas así. No hay. no, no la hay. No todas las fuentes que vamos a encontrar en Internet y que nos sirven van a ser propiamente investigaciones. Por ejemplo, un informe del DANE, eso no es una investigación, es solo un informe. Sin embargo, la fiabilidad de ese informe termina siendo alta, ¿sí? Porque eso desarrolla una metodología, se hace periódicamente, está avalado por una institución gubernamental, pero no es propiamente investigación y es una buena fuente. Las fuentes de periódico, por ejemplo, algunos de ustedes citan noticias. Yo les digo, en el mundo académico realmente no es tan buena idea citar noticias. Uno cita noticias cuando ya lo que encuentra ahí no lo encuentra en ninguna otra parte. Pero ustedes se van a dar cuenta que normalmente si se encuentran un artículo del Colombiano o del Tiempo que les habla de que el desempleo aumentó, si ustedes miran en detalle la fuente, se van a dar cuenta que el periódico está hablando de un informe del DANE sobre ese tema. Entonces, si ustedes van a citar esa información, pues de una vez citan la fuente original, no citan al periódico, ¿sí? Ok. Es como cierta finura que hay que ir agarrando sobre lo que sirve y lo que no. Si ustedes encuentran un texto en PDF en Internet, normalmente esos textos en PDF implican que ya son publicaciones editadas, o sea que eso no lo va a modificar cualquiera. No es lo mismo encontrarse un documento de Word que los hay en Internet y citarlo porque probablemente eso todavía está en proceso de edición, eso todavía no está avalado por un proceso de revisión, entonces no es tan buena idea, como tampoco es buena idea citar unas diapositivas. ¿Sí? Yo puedo citar cualquier tipo de fuente, pero tengo que ir desarrollando el criterio de que no todos los tipos de fuentes tienen el mismo grado de confiabilidad. Porque para mí personalmente, profe, por ejemplo, cuando digamos leo un artículo, hay veces no sé cómo citarlo, hay veces veo como que está el nombre, digamos, del nombre del, digamos, supongamos, de la revista, pero dice más abajito como que, pero esto fue hecho por tal persona en otro tiempo. Entonces hay veces no sé si citarlo con el nombre de la revista o con el nombre de la persona que la hizo en otro tiempo. Yo creo que es donde tú dices que uno tiene que ir como al artículo original. Exactamente, eso es muy importante. Yo me encuentro, todos los artículos son una red de citas. Es decir, si yo leo a estos investigadores el que les estaba mostrando ahorita, en ese artículo me voy a dar cuenta que ellos citaron a otras personas. Miren, por ejemplo, aquí la cita de ellos. Todo esto que hablaron aquí tenía que ver con una investigación que seguramente hicieron estos autores. La están viendo ahí en el resaltado. Sí. Si yo necesito saber exactamente qué fueron o sea, necesito citar a estas personas, a estos que estoy resaltando aquí, no es buena idea decir que estas personas, estos autores, estos del artículo, estos Jason Dana, Robin Davis, leyeron y nos dijeron que estas personas dijeron una cosa en específica. Si yo necesito algo de ellos, es mejor que yo me remita a la fuente original. ¿Qué voy a citar de este artículo? Mm. Lo que sea propio de este artículo. Si este artículo leyó a otros autores, yo me tengo que remitir a esos autores si los tengo que citar. Las normas APA permiten que yo cite de doble mano, es decir, fulanito dijo que menganito qué, pero no es tan buena idea, porque yo dependo de que de si ese autor hizo una buena interpretación de la obra del otro. Entonces siempre es bueno remitirse a las fuentes originales. Mm, sí, a mí, yo sí me enredo mucho, profe, con eso. Sí. En este caso, si tú encuentras un artículo, trata de presentar las ideas que son propias de los autores en este caso.
de estos del artículo del cual tú tienes primera mano. Si yo me encuentro, por ejemplo, un artículo en El Colombiano bien interesante sobre un tema, pero yo me doy cuenta que el periodista lo está divulgando, pero no fue la fuente original, pues trato de buscar en esa fuente de dónde provino esa información, y con estrategias de búsqueda, pues trato de pescar la fuente original de donde provino la información. Gracias, profe. Bueno, de todas maneras, los detalles de la manera de citar, ustedes, yo les colgué un video que les enseña a aplicar normas APA usando la función de Word. Está en la sección de noticias. Yo se los publiqué desde la primera semana. Es un video de 20 minutos y les enseña lo básico. Para que ustedes sepan qué datos son los que ponen en el programa, y él les organiza la cita con esos datos. La cita y la referencia con esos datos. Y yo sí tuve la posibilidad de verlo porque sí, a mí se me dificulta mucho, profe, es algo que siempre se me ha dificultado mucho, incluso a mi compañera Manuela es la que siempre como que me está como apoyando, ella me dice, no, Vane, tienes que hacerlo de otra forma, pero nunca le pego, profe, como para citar la información correcta. Entonces el videito que usted compartió sí me ayudó bastante. Eso, y cualquier duda me cuentas. Por ejemplo, miren aquí, muchachos, en normas APA siempre hay dos cosas que siempre tienen que poner en normas APA. La cita, que sería esto que ustedes ven aquí, los datos entre paréntesis al pie de donde yo hablé de esa información, los apellidos de los autores o el autor y el año. Eso es una cita. Fíjense que aquí el autor no necesariamente no usó comillas para esta cita. O sea, no tuvo que decir literalmente lo que dijeron estos autores. ¿Qué significa esto? Que los está parafraseando, que está diciendo con sus palabras los hallazgos primordiales que sacó de acá. Eso es una cita, eso es lo que deben hacer ustedes. Listo, por ejemplo, si yo citara a Manuela publicó un texto que para mí fue muy importante. Yo pondría Gómez 2021, ¿sí? Y ya al final es donde yo encuentro las referencias, que ya se encuentro el texto completo. Esa cita que les estaba mostrando, véanlo aquí. Esto es una referencia. Me dice los autores, el año y de dónde provino toda esa información. Pero en el cuerpo del texto básicamente es los apellidos de los autores y el año de publicación, eso es todo. O si es un autor corporativo, porque yo puedo citar corporaciones, pues sería el DANE, Ministerio de Educación, y el año en que provino el año de la publicación. Si ustedes, por ejemplo, encuentran fuentes que no tienen el año, ustedes la pueden citar, pero la misma ausencia del dato del año les dice que esa fuente pierde confiabilidad, porque yo no puedo garantizar que una fuente es actual si no tiene el año de publicación. ¿Sí entienden? O sea, ustedes se han encontrado muchos ese escenario, estoy seguro, que van a meter las normas APA y hay un montón de datos que no tienen. ¿Les ha pasado? Sí, profe. Bueno, ese tipo de cosas ya te está indicando que esa fuente probablemente no es la mejor, ¿cierto? Que puede haber otro tipo de fuente. Sin embargo, pues, si ya yo no encuentro información, si ya yo no encuentro, si la información que necesito solo la encuentro en ese tipo de fuentes, pues ya no hay más remedio y cito eso, pero no es realmente lo mejor, ¿sí? Profe, yo ahí tengo Sí. digamos que una situación que se me presenta a veces en las referenciaciones. Digamos que, digamos que una de de esas es lo del año, y es válido, digamos que la percepción de que, pues si no hay un año de publicación, pues pierde cierta credibilidad ese documento. Y bien, es válido, pero digamos que si uno está, digámoslo, en una fuente que, si bien es una fuente oficial, porque pues digamos que una cosa es el año de publicación y pues la fuente también le da credibilidad. Entonces, no sé, estoy en la página, por poner un ejemplo, en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores, estoy poniendo un ejemplo, Sí, sí. y hay una publicación de, no sé,
índice de migrantes colombianos hacia los Países Bajos. Estoy poniendo un tema y hay Sí, un sí, buen sí. documento, pero no hay como tal oficialmente una fecha. Entonces, hay uno como, digamos que uno tiende a tener esa dualidad de que, bueno, es un buen documento, es una muy buena, digámoslo, muy buen informe, pero ¿cómo hacemos para que sea un documento que me dé peso en la referenciación? Porque si no tiene daño, pues pierde un poco la credibilidad. Sin duda. Mira, yo lo que me he encontrado, Andrés, en esos casos es que normalmente esas notas que publican en las páginas web están respaldadas en un informe que hizo la misma institución, pero que no lo tiene ahí. Es decir, como que hace el resumen em, de datos relevantes que alimentan la página web, pero no necesariamente es el informe como tal consolidado. Ahí habría que hacer una búsqueda en esas páginas web oficiales. Hay una parte que le dedican a la documentación y ahí se puede encontrar el archivo o el documento original. Otra cosa podría ser contactar a la institución y pedirles el informe. Normalmente puede pasar que te lo pasen, ¿cierto? Que dependiendo de qué tan atentos son. Pero es importante, digamos, ir desarrollando esa finura en que la fuente que yo utilice pues tenga todos los datos. Yo entiendo el punto y te lo digo, yo a veces no me ha quedado más remedio que citar así, pero en la medida de lo posible trato de evitarlo, trato de buscar el informe, trato de desenterrarlo y ahí es donde hay que usar todas esas estrategias de búsqueda, todas las habilidades relacionadas con esa competencia para poder sacar la información más relevante. Porque, vuelvo y te digo, sin saber el año de publicación, yo no sé si me están hablando de la migración que hubo hace 10 años o me están hablando de una medición que se hizo apenas en un año. Y la pertinencia y la actualidad de la información importa muchísimo para saber si lo que yo estoy diciendo tiene sentido todavía o no. Ok, profe, gracias. Sí, pero es cuestión de ir buscando. Bueno, yo no me voy a detener demasiado con esto. ¿Tiene alguna otra pregunta que les surja a partir esta, de esto que estábamos viendo acá? Yo no me voy a detener tanto en eso, pero bueno, Simón ya llegó, no, no sé si está ahí, Simón. Simón había encontrado ese artículo y me lo había mandado al correo, que era una de las tareas que habíamos dejado para él hace 8 días. Bueno, muchachos, entremos en materia. Para esta entrega, entonces ustedes van a realizar los objetivos de investigación. Esto no es realmente complejo, los objetivos son relativamente sencillos, solo hay que tener en cuenta algunas pautas importantes para la manera de construir. Como ustedes saben, en todo proyecto nos vamos a encontrar un objetivo general y unos objetivos específicos. Esto en todo proyecto que hagan, no solo de investigación. Listo, entonces estas pautas que vamos a ver aquí les van a servir a ustedes, incluso si, por ejemplo, ustedes deciden como modalidad de trabajo de grado hacer un plan de empresa. Normalmente se van a encontrar que también les piden formular objetivos generales y específicos. ¿Qué van a plantear los objetivos? Pues la meta que nosotros queremos cumplir. Una clave, muchachos. A nosotros en todo proyecto que presentemos, sea académico de cualquier tipo, nos van a juzgar el éxito de nuestro trabajo con relación a los objetivos que nosotros nos planteamos. ¿Y quién redacta los objetivos? Pues el que crea el trabajo. Entonces, pilas. Si usted pone objetivos que son inalcanzables, pues usted mismo se está clavando el puñal en cuanto al fracaso de su proyecto, porque 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 se está poniendo metas que probablemente no vaya a poder alcanzar. Entonces, los objetivos siempre tienen que estar muy aterrizados a lo que se puede lograr en el marco de duración del proyecto y con los recursos que se disponen. ¿Listo? Entonces, vamos con el objetivo general. Aquí vamos a tener en cuenta dos cosas.
Los objetivos generales pueden ser objetivos prácticos que se refieran a que yo quiero solucionar un problema en específico o generar una intervención en una institución o en una comunidad. Y los objetivos de investigación están relacionados con lo que yo quiero saber, con algo que yo quiero saber. Estos dos objetivos, dos tipos de objetivos están relacionados, sin duda. Nosotros veíamos desde la primera clase que la investigación no solo se ocupa de saber cosas y ya. Todo lo que nosotros hacemos en investigación tiene que ver con el poder resolver problemas que son de carácter práctico, para que esa investigación se traduzca en innovación, se traduzca en beneficios sociales. ¿Listo? Entonces, no hay investigación así puramente académica y ya hay que se queda como en las esferas teóricas, sino que siempre va a estar relacionado con un horizonte práctico. ¿Listo? Entonces, no son excluyentes, pero son diferentes. Vamos a ver en qué radica la diferencia y cuáles serían los de nuestro caso. Un objetivo práctico sería, por ejemplo, que yo quiero incrementar las exportaciones de carne bovina por la zona del canal de Urabá, por decir algo. Sí, un objetivo hipotético. El objetivo investigativo podría ser determinar qué tan factible es exportar carne por ahí. Estos objetivos están relacionados. Profe, pues tienen la relación de la exportación, pero en cuanto a lo que se va a determinar, realmente como que no. Claro, en este caso están muy relacionados. En este caso, Manuela, como bien lo señalas, el objetivo investigativo, el resultado de ese objetivo investigativo va a ser saber si es factible o no, ¿cierto? Pero en ese objetivo práctico, yo ya no solo quiero saber, sino que quiero incrementar de hecho esas exportaciones. ¿Listo? Entonces está relacionado, porque probablemente si yo quiero incrementar las exportaciones, pues tendría que saber qué tan factible es. Entonces no están desconectados, pero son finalmente diferentes. Ahora, la pregunta para ustedes, nosotros, ¿cuál estamos manejando en este núcleo? ¿De objetivos prácticos o objetivos de investigación? Profe, obviamente el objetivo investigativo, Bueno, ¿por qué obvio? porque prácticamente nosotros estamos dando a conocer, no tanto como qué actividad se va a realizar o cómo lo vamos a hacer, sino que más bien es como investigar cuál es el proceso para llegar al objetivo principal, que es el general. Ok, ¿alguna opinión diferente de la de Manuela? Antes de entrar a conversar con Manuela de ese punto. Aquí está el grupo de teletrabajo. ¿Algún integrante del grupo de teletrabajo? Aquí estoy. Caterine, ¿tu objetivo sería práctico de investigación? ¿Tú qué crees? Yo creo que sería práctico, pues como dada la inmediatez de la aplicación, pensaría yo. Claro, muchachos, miren, nosotros aquí estamos utilizando elementos de la investigación, pero la idea es que ustedes propongan una aplicación práctica de su proyecto. Entonces, realmente nosotros, Manuela, estamos enfocándonos sobre todo es a que ustedes lo lleven a un objetivo práctico. Es decir, ese problema que ustedes identificaron, de qué manera pueden generar a partir de esa discusión, de esa identificación, una propuesta de solución para, digamos, alcanzar unos fines que sean palpables en la organización o dependiendo del tema que ustedes están haciendo. En el caso por ejemplo, del grupo de Oscar, que tiene que ver con paneles solares, yo les sugerí que enfocaran ese tema de que no había hasta el momento en Colombia lo que ellos detectaron,
una buena disposición de residuos relacionados con paneles solares, yo les decía, a partir de ese tema, pues generen una idea de negocio. Eso sería el objetivo práctico, es decir, lo que va a salir que se pueda ejecutar a partir de esa discusión, de esa identificación del problema o esa dificultad. Mejor volver el problema una oportunidad de negocio. O sea, tendríamos la aplicación práctica. Hay otro grupo que es el de Caterine, que identificó el tema del teletrabajo, como el teletrabajo, pues en ese momento era un reto por la situación que estamos viendo por la pandemia. Y la empresa que yo le entiendo pues así a Caterine, la empresa que ellas escogieron pues no estaba suficientemente preparada para este modelo y lo que ellas quieren es proponer finalmente un plan para poner a marchar eso. Eso es volver, digamos, volver objetivo práctico lo que nació como una necesidad de identificar un problema, que es lo que siempre se hace en investigación, ¿sí? La mayoría de sus proyectos, o yo creo que todos, realmente van a tener este horizonte práctico. ¿Por qué escogimos hacerlo así? Porque nosotros no nos estamos formando como investigadores puros. Nosotros nos estamos formando profesionalmente y el profesional pues resuelve problemas que tienen que ver con el desarrollo óptimo de las organizaciones. Por eso nosotros lo enfocamos. No sé si recuerdan ustedes que uno de los objetivos de este núcleo era tomar algunos elementos de la investigación científica, pero enfocándolos a la solución de problemas empresariales. Esa es como la competencia que nosotros tenemos. ¿Sí queda más claro o no? Sí, profe. Manuela, tu proyecto es el de los Padlets. Sí, de No. los pallets. Ok, incluso el de ustedes tiene un objetivo práctico, porque pues ustedes tienen que resolver una situación que se les desafiante del entorno de la empresa y pues tienen que ver a ver qué tendría que hacer la empresa frente a esa situación que ustedes determinaron ahí, con ese tema Profe, de la... entonces Sí, sería como darle la solución a como a ese problema que es como tratar de darle la solución. Claro, la segunda parte que ustedes van a presentar en el video de este núcleo tiene que ver con listo, entonces ustedes qué proponen frente a eso. Pero nosotros para plantear la solución primero tenemos que dejar bien establecido la identificación del problema, que era la dificultad que tenían. Pero la segunda parte del video va a ser que ustedes digan, listo, entonces, ¿qué es lo que proponen frente a eso? Y esa propuesta pues tiene que estar bien amarrada a la identificación del problema y a saberla sustentar, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Listo, profe. Sí, pero básicamente nosotros en el video final lo que vamos a presentar es un problema y la propuesta frente a ese problema. ¿La vamos a ejecutar? No, pues tenemos 15 días para, para generar la propuesta. Entonces realmente es la esquematización de la propuesta, sustentarla, ¿cierto? Pero no llegamos a la fase como tal de implementación porque eso requiere un marco de ejecución de tiempo mucho más amplio. Bueno, cuestiones básicas que para cuando ustedes redacten objetivos, siempre van a tratar de evitar estos verbos que yo les pongo en la diapositiva aquí en la parte de arriba, que se suelen llamar verbos subjetivos, porque su significado realmente es muy amplio y no nos indica exactamente qué es lo que nosotros queremos hacer con nuestro proyecto. Entonces, si por ejemplo el verbo conocer, todas las investigaciones quieren conocer, ¿cierto? Pero realmente eso no me está diciendo mucho. Mientras que si yo utilizo verbos objetivos, los significados que están relacionados con estos verbos son mucho más específicos, ¿sí? Si yo digo que voy a diseñar es porque mi propuesta va a salir un diseño, un esquema, ¿sí? Si yo digo que voy a evaluar es porque estoy diciendo que voy a medir el desempeño de algo en relación a unos parámetros, ¿sí? Si yo digo comparar es porque tengo dos cosas, entonces tengo que mostrar. Sus significados son mucho más específicos.
Si yo digo analizar, ¿qué por ejemplo qué significa analizar exactamente? Que está como un verbo objetivo. ¿Qué significa analizar en sí? ¿Alguna idea? Profe, buenas noches. Buenas noches, Oscar. Analizar es como despiezar, pues como, a ver, ¿cómo le digo? Eh, Como investigar como descomponer. profundamente, algo así, como descomponer para investigar cómo funcionan las cosas. Exactamente. Oiga, les digo una cosa, yo he hecho esta pregunta muchas veces, casi nunca alguien me había dado la respuesta tan relacionada con el significado real. Es verdad, analizar, es despiezar. Cuando dice esa palabra me encantó. Descomponer. Nosotros cuando hacemos un análisis, lo que queremos es mirar, entender el todo a través de sus partes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, las investigaciones que tienen un componente muy cuantitativo, estadístico, lo que hacen es análisis, descomponen en variables para entender un determinado fenómeno. Está genial esa definición. Por ejemplo, cuando nos hacemos un análisis de sangre, ¿qué nos muestran? Pues los diferentes componentes de la sangre. Cuántas plaquetas, cuántos glóbulos rojos, cuánta hemoglobina, etcétera. ¿Listo? Entonces, yo tengo que ver cuál es el verbo que se ajusta más a lo que yo voy a realizar. Aquí tienen una lista, siempre que redacten objetivo, consulten esas listas, esto lo encuentran fácil en internet, que les dice, dependiendo de lo que usted quiere hacer, cuál es el verbo que más se le acomoda a su investigación. ¿Listo? Vamos a tener en cuenta también que el objetivo general debe ser concreto para que nosotros desde el objetivo estemos mostrando el foco del trabajo. Fíjense en este objetivo, léanlo atentamente y cuéntenme cuáles son los problemas que ustedes les ven a este objetivo. Hay varios problemas. ¿Cuáles logran identificar? Profe, de pronto uno puede ser que está enfocado en dos sitios, pues digamos los dos sitios diferentes que manejan culturas o ¿cómo lo digo? Eh, Tienen contextos diferentes, porque no es lo mismo como se maneja la economía en Europa que en Estados Unidos, no tiene que ver. Claro, el marco geográfico es muy extenso. O sea, esta investigación sería casi inviable, incluso para una institución que se la propusiera. O sea, no una investigación de un grupo de personas, sino incluso a nivel no sé, de la ONU o alguna institución del Fondo Monetario Internacional. Una investigación de este calado sería muy, muy compleja. No imposible, pero sí probablemente muy compleja. El marco geográfico es muy grande. ¿Sí? Bueno, y el tiempo, profe. O sea, si estamos en Claro, 2021 y 2007, es un tiempo donde han pasado muchas situaciones. exactamente. Entonces, puede También ser tiene el que, tiempo. exactamente, puede estar acotada, debe estar acotada más, debe estar delimitada mejor en cuanto al tiempo. El marco temporal es muy amplio. Una investigación puede tomar marcos incluso más de tiempo más amplios que esto, pero debería estar delimitada a unas variables claves y específicas, cosa que aquí no lo tiene. Encima del que el marco geográfico es amplio, el marco de tiempo también es demasiado amplio. ¿Sí? Profe, ¿Algún también el otro? tema, yo alcanzo de pronto a notar algo, habla de los mercados financieros, pues se inciden, y luego habla del desempleo, y son como dos temas muy Exactamente. apartes. Ahí está el otro problema. Ahí está el otro problema. Esta investigación pretende resolver un montón de cosas en un solo objetivo. Dice,
que quiere establecer los determinantes de la crisis económicas y encima quiere saber cómo los mercados financieros inciden en esa crisis. Y encima quiere proponer mecanismos para bajar el desempleo y encima quiere ayudar a las familias a subsistir. O sea, esto, ni siquiera el programa de gobierno ni siquiera un programa de gobierno se va a meter con semejante cantidad de temas en un solo proyecto. ¿Listo? Entonces, realmente ese objetivo está muy, muy desfasado de lo que sería viable. Como bien lo señaló Oscar, hay varios verbos, debemos tratar siempre de que en nuestro objetivo general tenga un solo verbo, porque se indica el foco del trabajo, que no sea muy extenso. El objetivo general, muchachos, les va a quedar muy largo de 2 renglones. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta eso. Realmente ellos, los investigadores, no quieren saber mucho, no saben lo que quieren saber y realmente hay varios temas en uno solo. Ahora, ¿de dónde les va a surgir a ustedes el objetivo general de la pregunta de investigación? Si ustedes tienen ya lista la pregunta, ustedes ya tienen el objetivo general. ¿Listo? La pregunta nos está relacionada con lo que yo quiero resolver. Por decir algo, la pregunta del grupo de Catherine puede ser que ellos quieren determinar de qué manera pueden implementar el teletrabajo en la empresa tal. Esa sería la pregunta, ¿de qué manera? Empieza con una pregunta, el de qué manera, y esa pregunta me está empujando hacia algo práctico que tengo que resolver frente a eso. Y para el objetivo general simplemente es modificar ligeramente la redacción y anteponerle un objetivo, perdón, un verbo en infinitivo, que sería, por ejemplo, determinar la mejor manera de implementar el teletrabajo en la empresa tal. Y ahí ya me quedó el objetivo general. Pero si ustedes ya tienen claridades con la pregunta, de acuerdo a las observaciones que yo les he hecho en el trabajo, el objetivo general ya lo tienen. ¿Vale? Vamos Listo, con, profe. vamos con los objetivos específicos. Estos son un poco más complejos, pero tampoco una cosa así que imposibles de hacer. Lo importante de los objetivos específicos es que sean acciones concretas que mientras yo las haga, yo alcance el objetivo general. Es decir, listo, quiero implementar el teletrabajo en la empresa tal. Ahora la pregunta es, ¿qué necesito saber o hacer para poder llevar a cabo esa acción? Acciones claves. Entonces trato de determinar cuáles son los elementos claves de ese asunto y los puedo formular en forma de objetivos. Usualmente los objetivos específicos en una investigación son de 3 a 5, ¿sí? Que son las cosas que yo tengo que mostrar que hice o supe para poder mostrar que alcancé el objetivo general. Vamos con algunos ejemplos para que se entienda más fácil. Yo puedo sacar los objetivos específicos dependiendo del tipo de investigación. Si yo tengo objetivos de investigación, puedo mirar cómo puedo descomponer la variable clave que me aparece en el objetivo general. Y si hablo de objetivos prácticos, las acciones claves para alcanzar ese objetivo general. Vamos a ver cada uno de ellos y van a ver que es bastante sencillo el asunto. Supongamos que yo tengo esta investigación que se titula Desempeño docente en la Facultad de Ciencias Administrativas de la UNAM, ¿cierto? Y mi objetivo general es analizar ese desempeño docente, es decir, mi problema es saber qué tan competentes son los docentes de esta universidad. Pregunta, ¿este es un objetivo de carácter investigativo o es un objetivo de carácter práctico? Así como está redactado. Práctico. ¿Por qué? ¿Por qué crees que es práctico?
No lo sé, digamos que es por un tema de percepción al momento de leer, al Ah, ok, momento de leerlo. ok. Pero fíjate, ese objetivo así como está redactado, solo quiere saber cómo es el desempeño docente. Seguramente quien hizo esta investigación luego va a querer sacar una propuesta de mejoramiento de ese desempeño docente, ¿cierto? Dependiendo de los resultados. Pero así como tal, lo que nos quiere es llevar a una situación de conocimiento, analizar cómo está el desempeño docente. Listo. Entonces, este sería un objetivo de investigación. Pregunta, ¿cuál es la variable clave que ustedes miren? ¿Cuál es la variable clave que se va a medir acá en esta investigación? Desempeño docente. El desempeño docente, ¿cierto? Entonces la pregunta ahora es, ¿cómo mido ese desempeño docente? Entonces tengo que mirar cómo descompongo la variable clave. ¿En qué podría yo medir el desempeño docente, muchachos? Si yo tuviera que decir, no tengo una maquinita para medir el desempeño docente porque es una variable compleja. Las variables simples son las que yo puedo medir directamente. Por decir algo, el peso de una persona. ¿Cuánto pesa? Yo me subo a una báscula, eso es una variable, y me dice, usted pesa 80 kilos. ¿Sí? Pero yo no tengo una maquinita para medir el desempeño docente, porque el desempeño docente tiene que ver con muchas cosas. ¿Con qué cosas ustedes intuyen que tiene que ver el desempeño docente, si ustedes lo tuvieran que medir? Con las evaluaciones de los alumnos, no sé, desempeño docente. Con las evaluaciones de las eso sería un instrumento, es decir, mediante las Sí. evaluaciones yo puedo saber, pero ¿qué me dirían los alumnos si tienen que evaluar a su profesor? ¿En qué aspectos, en qué categorías medirían ese desempeño docente? Ok, la calidad de la información que él utiliza para dictar las clases, no sé si se puede decir así. Exactamente, eso podría ser una posible variable en la cual yo podría medir el desempeño docente. ¿En qué otra? En asertividad de la comunicación, Por ejemplo, no sé. lo Ujú, podría, y esa que quizás tenga que ver con un componente mucho más macro que tiene que ver con las relaciones interpersonales, ¿cierto? así es. ¿Qué Sí, tan porque buena pues, no gente es es lo el mismo que un profesor? gruñón me hable exactamente. Exactamente. Pero a mí también me interesan otros aspectos del desempeño docente. Yo puedo tener un docente que sea muy buena gente, pero que no enseñe nada, ¿cierto? Entonces, ¿qué más me interesa? Su preparación, Exactamente, su competencia, por decir, su competencia exacto. disciplinar. ¿Qué tanto sabe del campo en el que está enseñando? Un profesor puede Sí, ser un ingeniero muy teso, por decir algo, un profesor de ingeniería, pero también me interesa saber su competencia docente, su competencia pedagógica. Es decir, puede ser muy teso en la materia, pero no sabe enseñar. Son dos asuntos diferentes. Entonces, si yo tuviera esa investigación, lo que yo tengo que hacer, muchachos, es determinar la variable clave y luego buscar información y teorizar esa variable clave. Teorizarla es qué? Buscar qué es exactamente el desempeño docente y cómo se pueden descomponer este desempeño docente en algunas variables o dimensiones claves. De esas dimensiones saldrían nuestros objetivos específicos. Vamos a hacer el ejercicio. Les voy a compartir mi pantalla. A ver, aquí. Em, ¿Ven ahí mi pantalla? Sí, profe. sí, señor. Yo aquí en Google puse desempeño docente dimensiones. Lo que quería buscar era de qué manera yo podría encontrar algunas categorías que me dieran idea de cómo descomponer esa variable. Y por ejemplo, me encontré varias. Me encontré, por ejemplo, esta imagen que establece que uno puede medir el desempeño docente desde una dimensión pedagógica, desde una dimensión personal, desde una dimensión comunitaria o desde una dimensión institucional. Habría que ver cómo definen cada una de estas, pero dicen, usted puede entender qué tan bueno es un profesor
si desarrolla una medición en estos aspectos claves, ¿sí? Pero por acá, yo explorando un poco más, me encontré esta gráfica. Y esa gráfica, por ejemplo, establece 5 dimensiones para medir el desempeño docente. Por ejemplo, que conoce cómo los alumnos aprenden y deben aprender. Un profesor que sabe organizar y evaluar el trabajo educativo. Un profesor que asume responsabilidades éticas, legales, éticas y legales inherentes a esa profesión, ¿cierto? Que sabe cómo mejorar continuamente el aprendizaje y qué tan participativo y funcional es para asegurar ese aprendizaje con la comunidad, ¿sí? Yo puedo encontrar un conjunto de dimensiones diferentes para medir esa misma categoría. Entonces, ¿de qué va a depender que elija una u otra? Pues de cuáles son las dimensiones que estén mejor sustentadas teóricamente, o sea, las que sean más, las que yo diga después de que lea críticamente esas dimensiones, las que yo diga, vean, si lo hago de esta manera, realmente esa variable me va a quedar muy bien, me va a quedar muy bien medida, ¿sí? Puedo encontrar un montón de categorías, yo ya escogería como investigador aquella que se acomode mejor y la sustentaría. Vamos con otro ejemplo de esa misma. ¿Cuáles son las dimensiones en las que usualmente se mide que una persona es competente en una lengua extranjera? Supongamos que tuviéramos ese objetivo general, determinar el nivel de competencia en inglés de los estudiantes del CEIPA. ¿Cuáles serían las dimensiones en las que usualmente se mediría esa variable? La Porque casi siempre comprensión. son tres, ¿Cuáles? que son lectura, escritura y el speaking, el habla. Exactamente. Lectura, escritura. Y pues lectu- si ya hay la y, pronunciación, pues hablar, qué tan fluido habla. exactamente. Esas son usualmente las dimensiones en las que en las que yo mediría ese desempeño perdón, esa competencia en una lengua extranjera. De tal manera que cuando yo las mido en conjunto, yo ya puedo decir qué tan competentes son los estudiantes en general, ¿sí? Entonces, los objetivos específicos en un proyecto de investigación podrían surgir de la descomposición de esa variable clave. Entonces, si por ejemplo me dicen, en el caso que estamos hablando de una competencia extranjera, que puedo medirlo en 4 dimensiones claves que serían reading, writing, speaking, listening, entonces yo tendría 4 objetivos específicos que me dirían que yo voy a medir a los estudiantes en cuanto a qué tan buenos son escuchando, qué tan buenos son leyendo, qué tan buenos son escribiendo en inglés y qué tan buenos son hablando, ¿sí? Y ahí tendría mis objetivos específicos. ¿Se entiende esa parte, muchachos? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Pero como nuestro proyecto no es de investigación, nuestro proyecto lo estamos enfocando en un ámbito aplicativo, nuestros objetivos específicos nos pueden surgir de otra manera. Fíjense, por ejemplo, en este objetivo que está ligado con un asunto práctico, que es duplicar la producción de cinturones de seguridad de esta empresa. ¿Qué acciones resultarían claves para que yo pueda duplicar la producción de cinturones de seguridad? Aquí vamos a especular porque realmente no tenemos información de cómo es la empresa y esa información es lo que nos daría la pauta para saber cuáles son los objetivos que hay que hacer, pero especulando, ¿cuáles ustedes creen que serían aquellas acciones o aquello que yo tengo que saber para que al final yo pueda duplicar la producción? Vayan pensando un momentico ahí mientras yo voy por más agua, ¿listo?
Cuéntenme. ¿Qué Profe, pues yo objetivo? creería que la principal sería pues, la maquinaria y el tiempo. Si esas dos variables juntas me da. Listo, ahí está genial eso que estás diciendo acá, estás hablando de maquinaria, porque estás pensando exactamente que un asunto de producción necesariamente tiene que ver con inversiones en infraestructura o en tecnología que permitan alcanzar ese objetivo. Ahí descompusiste este objetivo general en una acción que resulta clave. Pero ahora bien, ¿esa acción es suficiente por sí sola para aumentar la producción o qué otros elementos tendrían que involucrarse acá? Estrictamente relacionados con el objetivo general. Profe, ¿qué más? No sé, flujo de caja, que si tenga para comprar todo el material. Por ejemplo, un objetivo específico sería determinar la viabilidad financiera o los requerimientos financieros que permitan duplicar la producción. Ese podría ser otro perfectamente. Yo también tendría que ver otro elemento, es que puedo tener la infraestructura, tener los recursos financieros, pero también tendría que ver si tengo el recurso humano que permita duplicar esta producción, el número de trabajadores y las competencias de esos trabajadores relacionadas con la duplicación de la producción, por decir algo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, de ahí pues, se desglosa mucho más. Entonces, si voy a producir el doble, también tengo a quien vendérselo. O si no, ¿para Eh, qué producir el doble? claro, pero el objetivo aquí sería aumentar la producción, ¿cierto? Yo entiendo el punto, Ah, bueno, sí, sí, sí. porque la producción tiene que ver con ese proceso interno de ser muy productivo, pero claro, el elemento del mercado tendría que ya estar resuelto. Aquí lo estamos asumiendo que está resuelto. Una empresa puede ser muy productiva y no necesariamente ser muy competitiva. Tiene que ver con que si tiene el mercado suficiente para, para, lo que, para lo que produce, ¿cierto? Pero entiendo el punto perfectamente. Entonces, muchachos, en el caso de ustedes, vamos a tomar el ejemplo del grupo de los paneles solares. Si ustedes quieren sacar una idea de negocio a partir de esa problemática, ¿qué cosas ustedes tienen que saber y hacer para poder estructurar la idea de negocio? Ahí, en esas cosas claves que yo tengo que saber o hacer, podría desglosar de 3 a 5 objetivos específicos. Por ejemplo, ¿qué es clave para cualquier idea de negocio? ¿Cuál es una acción clave que sí o sí yo tengo que hacer? Para cualquier idea de negocio. Un estudio del mercado, profe. Exactamente. Entonces ese podría ser mi primer objetivo específico. Ahora bien, yo no le estoy diciendo al grupo de los paneles solares que su primer objetivo sea un estudio de mercado porque tienen que ver si es viable plantear ese objetivo tal cual como lo están redactando así. Recuerden que nunca podemos perder de vista cuál es el tiempo el que nosotros disponemos para poder llevar a cabo el proyecto, porque el éxito de nuestro proyecto siempre nos lo van a medir con los objetivos específicos que hagamos. Entonces, si por ejemplo el grupo de Oscar dijera que el primer objetivo específico es hacer un estudio de mercado, pues los evaluadores al final le podrían decir, a ver el estudio de mercado, con todo lo que implica, ¿cierto? Entonces, no, entonces habría que aterrizar ese objetivo a algo más viable dentro del tiempo que se dispone, pero que puede estar conectado frente a eso. Por ejemplo, un objetivo específico podría ser analizar cómo se está llevando a cabo en Medellín la disposición de recursos, la disposición de desechos relacionados con paneles solares. Yo ya no tengo que hacer todo un estudio de mercado, pero sí tengo que vérmelas con indagar cómo se está manejando el tema en la ciudad en este momento y mostrar unos resultados frente a eso. ¿Sí se entiende? Sí, profe.
Claro, pues me queda claro, era lo que hablamos ayer, que vos me preguntabas que en Medellín qué se estaba haciendo. Yo te decía que nada, absolutamente nada, pero entonces que había que indagar, por decir, con empresas varias, o con las empresas de aseo, o con las chatarrerías, qué se está haciendo con ese material. Es algo así. Exactamente, exactamente. Y luego de eso, ¿qué otras acciones de lo que tengo que hacer o que tengo que saber serían claves para poder llevar a cabo, para poder cumplir ese objetivo general? En el caso del restaurante de los Caseritos Los Restrepo, si yo quiero resolver el tema el objetivo práctico es resolver el tema de que no se están obteniendo las utilidades esperadas, entonces, ¿qué acciones son las que resultarían claves de lo que yo tengo que saber o hacer para que finalmente yo pueda resolver ese problema? Entonces, los objetivos específicos, en última, lo que nos dan es como un camino mucho más aterrizado para que el proyecto pueda andar. Ya no hablamos en general, sino que tratamos de decir, listo, yo tengo que lograr esto primero. Como cuando uno dice, mi objetivo general es bañarme, ¿cierto? Objetivos específicos. Tengo que mojarme, tengo que enjabonarme, tengo que enjuagarme y tengo que secarme. Cuando cumplo esas 4 acciones, de alguna manera, ya cumplí el objetivo general, que era el bañarme. ¿Sí se entiende? No sé, es el ejemplo más sencillo que se me ocurre como para explicar esto. Todo bien, todo bien. Ahora, ustedes podrían decir que un objetivo específico podría ser tener agua o tener jabón, ¿cierto? Conseguir jabón, conseguir agua. ¿Es así o no? Si fuera el objetivo general, bañarme. Conseguir agua sería uno específico. ¿Ustedes qué piensan? Esa es la pregunta capciosa que les hago. Sí, profe, Sí, porque para profe. bañarme necesito agua. Listo. Pero si ustedes se ponen a ver, si uno pusiera objetivos específicos con todo lo que tiene que hacer, le podría encontrar hasta 100 objetivos específicos para un objetivo general. La idea es que las acciones que se dan por supuestas no se pongan, o sea, las que se sobreentienden. O sea, Por ejemplo, si profe, yo lo más digo, relevante. sí, si yo ya digo que me voy a enjabonar, pues eso presupone que voy a necesitar jabón, entonces no es necesario que defina un objetivo específico para enjabonar. Si ustedes hacen una investigación, no podrían poner como objetivo de investigación que van a No, resultar. ¿Cómo, perdón? Si ustedes pusieran en una investigación que su primer objetivo es revisar bibliografía sobre el tema, eso no es necesario porque se sobreentiende que para cualquier proyecto, muchachos, académico, pues ustedes tienen que revisar bibliografía. La idea es que pongan solo las acciones que resulten claves, esas que no resulten obvias, pero que sí me lleven al objetivo general. ¿Cuántas? De 3 a 5, es lo que usualmente se hace. Y se conserva la misma estructura. Se pone un objetivo se pone un verbo en infinitivo y la acción relacionada con ese verbo en infinitivo. Preguntas hasta acá. No, profe. Claro, Sí, ahorita es cambiar los que ya tenemos. evalúenlos, evalúenlos. Eso vamos a hacer. Porque de todas maneras, piensen que estos son unas directrices generales. Pueden ser que sus proyectos tengan necesidades particulares, entonces evalúenlos en grupos y miren si de pronto a partir de esto se dan cuenta que hay otros que les casen mejor con lo que quieren hacer o definitivamente algunos que tienen, ustedes consideran que de verdad pueden ser objetivos que están relacionados con que los lleven al objetivo general. Listo, déjenlo en consideración y evalúenlo simplemente. Listo, profe.
Profe, eso sí nos da tiempo para montarlo ahorita. Los objetivos no les ocupan mayor, en cuanto a extensión, son frases. El objetivo Profe, general son déjanoslo dos. montar mañana. No seas malito. Pero, ¿qué es esto? Pero es que igual si yo les dejo para mañana, ustedes recortan tiempos para la entrega final. Que esa sí es más compleja porque esa lleva más elementos. Yo no tengo problema. Si ustedes me dicen, yo lo pongo para mañana. No tengo ningún problema. Profe, yo apoyo la moción de la compañera. Creería que Pues, sí, no es por pereza, es porque esto hacía falta. Ah, está hablando la compañera, perdón. qué pena, es que me llega como tarde el sonido. Que ya estaba mencionando que igual la entrega final es una acumulación de todas estas entregas, pero pues yo creería que por un día más no tendríamos como mayor rollo con la entrega final, pero sí me parecería como importante porque en este instante, por ejemplo, particularmente estoy como encartada con ello de cómo analizar ese objetivo general para poner pues, como los específicos de una manera clara. Eso me ¿Cuál tiene es, como, listo, cuál es su objetivo general, Caterine? ¿Cuál para tienes? nosotros es determinar el plan, espérate, te lo leo, dame un segundo. En general es determinar el plan de implementación de teletrabajo en la empresa. Listo. Muchachos, ayudémosle a Caterine para evaluar lo aprendido. Si ustedes tienen que determinar la implementación de un plan de teletrabajo, ¿qué acciones tendrían que hacer para llevar a cabo ese plan? Una primera, pensando lo que digamos los objetivos incluso nos trazan el orden. Ese plan listo, el primer paso para ese plan, ¿cuál podría ser? Pues yo creo que primero es determinar si es viable. Determinar si es viable, pero a eso hay que ponerle más información porque la viabilidad tiene que ver con muchos aspectos. Entonces trata de precisarlo más. ¿Viable en qué sentido? En cuanto a Digamos que si yo infraestructura. podría, digamos Sí. que yo tendría que analizar qué actividades de la empresa se pueden virtualizar o se pueden hacer de manera Epa, remota. eso es un objetivo específico. Me compete en la tarea de saber si el plan le va a aplicar a todas las áreas de la organización o hay unas áreas críticas que definitivamente pueden teletrabajar. Eso, por ejemplo, sería un objetivo fantástico. Entonces Y sería es definir las áreas. Yo estoy las pensando áreas, porque en mi empresa lo hicieron, entonces ellos hicieron eso y luego le preguntaron a los empleados, pues no sé si esto te vaya a servir, pero pues te comparto la experiencia. En la empresa que hicieron, primero hablaron qué áreas eran susceptibles de tener este cambio, porque no, como que al parecer no todas se podían migrar a esa opción. No sé si fue primero o fue después, pero hubo una encuesta interna en la compañía donde nos preguntaron nos dieron como 3 opciones, de ir un día, 3 días o ningún día a la semana a la oficina, ¿cuál de las tres prefiere usted y por qué? Entonces nos hicieron como esa encuesta. No sé si eso es parte del objetivo específico o de la manera como llegar perdón, sí, objetivos específicos. esa Entonces no es, sé si de pronto eso te debe servir, señor. sí, Andrés, esa parte ya es propiamente el desarrollo metodológico, que Del en esa parte, desarrollo. Ah, ok, sí, bien. esa parte nosotros no la vamos a hacer porque no tenemos tiempo, que ya sería Ok, de qué manera, mediante qué instrumentos, mediante qué técnicas de recolección de la información, nosotros vamos a dar cumplimiento a sus objetivos, pero realmente hasta allá no llegamos. Pero ese que tú estás mencionando ahí es fantástico, es como determinar cuáles son las áreas claves susceptibles de teletrabajar, por decir algo. ok. No sé, Caterine, si se te aclara un poco más el panorama ahí. Ese sería un posible inicio. Y hay otras cosas que tienen que hacer. Pero esas sí ya no te las vamos a hacer. Pero para que te des una idea. Sí, 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 ya. Aquí voy. Estuvo fantástico ese aporte, Andrés. Muchas gracias. Sí, No, muchísimas con gracias. mucho gusto. Bueno, ahí es donde está, digamos que cuando uno empieza a hablar de objetivos específicos,
ahí es donde uno empieza a redundar en algunas cosas y yo, por ejemplo, pensaría que, no sé, en uno de los objetivos específicos del restaurante es que, por ejemplo, el restaurante, la empresa cuenta con buenos convenios de domicilios por plataforma. Entonces, ahí es donde yo digo, si es relevante hacer digamos que plasmar un objetivo con base en eso, entonces, en lo personal, ahí me generan a mí esas inseguridades que a veces no sé si eso puede ser un objetivo o estoy siendo como muy, muy básico en los planteamientos. Pero no te entendí bien porque puede ser, eso es uno de los que en ese momento tienen en el trabajo. Pues sí, o sea, lo que queremos es llegar digamos que una vez terminada esta sesión, como hacer una revisión y reestructuración o un planteamiento nuevamente de los objetivos y decir, bueno, lo que quiero, profesor, es tener como la claridad o la certeza de que nuestros objetivos, o sea, qué es nuestro punto de partida para saber si un objetivo no, no redunda en el objetivo general, sino que sí es un objetivo específico. ¿Cuál Ahí es es el objetivo general? sí, Disculpa, ya un ¿cuál es? momento, Vale. espera un momento, profe. El Bueno, objetivo muchachos, general, mientras Andrés busca esta información, listo, el trabajo queda entonces para mañana, listo. Yo ahorita modifico la plataforma. profe, el objetivo general sería diseñar un modelo para que el restaurante pues, Caseritos Los Restepos sea sostenible y rentable en el tiempo. Ok, diseñar un modelo. Ok, listo. Entonces, los objetivos específicos, si ustedes hablan de un modelo, tienen que hablar de unos componentes que van a ser claves en ese modelo, que imagino que van a ser los componentes que ustedes determinen como aspectos críticos de lo que en ese momento no está funcionando bien. ¿Cuál sería, por ejemplo, una de las columnas de ese modelo? Por Una. ejemplo, elaborar, pues un objetivo específico que tenemos es elaborar estrategias propositivas con el fin de mitigar altos costos sin afectar al consumidor. Ese objetivo realmente no dice mucho, Ok. porque realmente yo creería que todo el modelo tiene que ver con la estructuración de toda la estrategia de la empresa, pero exactamente estrategias en qué ámbito o de qué tipo, ahí es donde tenemos que especificar en dónde está fallando la empresa que ese modelo atacaría, cuáles son los componentes que atacaría ese modelo. Por ejemplo, ¿qué no está funcionando en ese momento en la empresa? ¿Qué es lo que no está funcionando bien en ese momento? Uno de los componentes. Pues uno, por ejemplo, pues era lo de los domicilios. Ok. Entonces pueden hacer un objetivo específico relacionado con lo que ese modelo propondría con respecto al tema de domicilios. ¿Cuál otro? Pues lo que estábamos hablando, pues lo del chef de pronto para establecer unos costos más estándar. Bueno, podría ser otro. Estandarizar los platos con ajuste al presupuesto. Podría ser otro. Y la empresa, yo había entendido que la empresa no tenía bien el tema de los costos, pues no sé, creo que lo que les había entendido ayer. Entonces, uno de los componentes de ese modelo tendría que estar relacionados con los costos. Piense que ustedes descomponen los aspectos clave, ya no están repitiendo el general. Lo que están diciendo es, dígame ese modelo, ¿cuáles son los componentes claves de ese modelo? Vamos a suponer que mi objetivo general fuera proponer un modelo de bienestar estudiantil en el CEIPA. Entonces, listo, alguien me va a decir cuáles son sus componentes del modelo y yo, listo. El primer componente tiene que ver con salud y recreación. El segundo componente de bienestar tiene que ver con actividades culturales. Y el tercero tiene que ver con qué más puede, qué más puede
tener que ver con bienestar estudiantil, con adecuación de las plantas físicas para los estudiantes, no sé. Estoy especulando, pero son los componentes claves que yo determiné que estaban fallando en la organización y que el modelo atacaría. Si yo descompongo esos componentes del modelo, yo ya no estaría repitiendo el general. Ok, perfecto. Yo creería que en el caso de ustedes, uno de los objetivos específicos que tendrían que haber es con respecto al tema financiero de la organización, de la manera como se estructura el presupuesto de la organización. Yo entendería, pero no sé, que realmente se hace de manera intuitiva, o sea, que realmente no se estructura, que no hay una Es muy conexión probable. entre el precio que se estableció y lo que realmente cuesta el plato o los platos. ¿Es así o no? Sí, de hecho, ahí es donde, qué pena que se me desconectó la llamada. De hecho, ahí es donde vuelve y yo digo, ¿cómo plantea uno un objetivo específico desde el antecedente, llamémoslo financiero, que hay en Caseritos, pero sin redundar en que, redundar no, en de pronto no, no apuntar mucho a que sea un objetivo general, sino que sea un objetivo específico. No, porque entiendo yo, Andrés, que el tema financiero es apenas uno de los componentes que Sí ustedes es. tienen a atacar. Entonces, realmente, si es una parte, no. Si tú estuvieras hablando en el objetivo general solo del tema financiero, pues ahí uno sí creería que si vuelves a hablar de lo financiero en el específico, pues estás redundando. Pero Ok, si ustedes están hablando de un modelo es porque me están hablando casi que una solución integral que se va a atacar en varios frentes. de acuerdo. La única cosa con la que yo les, digamos, quiero que ustedes tengan cuidado es que traten de establecer aquella acción que resulta realmente clave con respecto al análisis del problema. Es decir, aunque ese problema en la empresa está ocasionado por varios factores, no todos los factores tienen la misma importancia. Entonces ahí es donde uno tiene que ver que si yo ataco este factor, realmente el problema, ¿cuál va a ser el efecto mayor que va a tener porque determinó el factor clave de lo que está fallando? Acuérdense de lo que les mencionaba con la ley de Pareto ayer. Bueno, no sé si tú estabas, no me acuerdo, que realmente el 80% de los problemas en una empresa provienen de un 20% de causas claves. Causas. Entonces, Sí, si yo intervengo en esas causas claves, pues soluciono la mayoría. Un error que cometen algunos gerentes, un error gerencial que es muy común, muchachos, es cuando uno se dedica a apagar incendios, a solucionar problemas pequeños sin pillarse que hay problemas estructurales que son mucho más graves y que si los soluciono gran parte del problema. Entonces es eso. Simplemente tengan ese criterio y listo. ok, sí, señor. Listo, Profe, muchachos. Sí, yo puedo leer el objetivo general de nosotros porque me creó una duda con el verbo al iniciar. sí, dígame. Vea, nosotros tenemos, el objetivo general es proponer una idea de negocio rentable en el área metropolitana del Valle de Aburrá basado en el reciclaje de paneles solares y sus componentes, Está con el genial ese fin, objetivo. con el fin de reducir el impacto ambiental que estos producen. No sé si sobra ese pedazo. Sí, la segunda parte sobraría, pero el objetivo está súper bien redactado. Eso es un objetivo general. Ah, listo, pero tenía la duda ahí con lo de proponer, sí, porque nosotros no vamos a ejecutar nada. Pues eso Nada, hablaba yo ya con Simón. y exactamente, y fíjate qué bien lo que estás haciendo ahí, porque al final del trabajo ustedes lo que van a surgir lo que van a presentar es el esbozo de su propuesta de solución. Cuando yo digo proponer, esto es lo que yo propongo, no estoy diciendo que lo voy a ejecutar, no que lo voy a estructurar o que lo voy a hacer, lo voy a Ah, proponer, lo cumplí, ¿cierto? Dentro del ah, marco de lo que me propuse. Está genial ese perfecto, objetivo. Marte. Gracias, profe. Profe, me déjale comparto el mío. Sí, claro. Los que De- se quieren desconectar, esperen, yo hago una aclaración, los que se quieren desconectar están libres, muchachos. Acuérdense que nosotros nos tiramos un poquitico más de una hora
pero ya ustedes pueden ver la grabación, así que no se sientan compelidos a quedarse si de pronto están muy cansados. Ahora sí, Vanessa. Determinar qué tan factible es la propuesta de expansión de EcoGreen Recycling determinar qué tan factible es la propuesta de expansión de la compañía para abarcar otros mercados fuera del estado de Chicago, Illinois. Ok. Es que realmente, Em, profe, lo teníamos diferente, pero ahorita recién lo estábamos como volviendo a hacer. Listo. Ahí lo volvieron un objetivo meramente de investigación. Listo. Em, no está mal, ¿cierto? Pero digamos que lo que buscaba sobre todo era el enfoque de lo que ustedes podían proponer, o sea, de lo que la empresa podía hacer para hacer frente a ese problema. Ese objetivo ya está presuponiendo que la solución frente a ese problema es la expansión del mercado. Ujú. Yo les diría, ¿ya están seguras de que de que esa es la solución? ¿De que es con la expansión del mercado como se soluciona ese problema? ¿Qué tanto han 100% evaluado eso? seguras, Sí, profe. Lo hemos conversado mucho, pero sí, realmente es profe. 100%, porque estábamos mirando, profe, como lo de las exportaciones. Esa fue la idea como que tomamos al principio. Pero entonces ya luego como que tuvimos la conversación y dijimos como que no tiene que ser exactamente exportaciones, nos podemos ir como a otros, porque en ese momento la compañía solamente está en Chicago, Illinois, en ese estado, en Illinois. Entonces estábamos mirando como los estados alrededor de Illinois. Si queremos como hacerlo en expansión, más no como que solo exactamente en exportación. Ok, listo. Entonces los objetivos específicos, ¿qué tendría que saber o hacer para determinar, para que ustedes puedan determinar eso? Sin embargo, déjenme, yo leo la segunda versión del trabajo y lo conversamos, listo, para ver cómo están sustentando eso, porque así me falta contexto, la verdad. Listo, profe. Bueno, bueno muchachos, con esto acabamos, bueno, con esta parte. Esta segunda entrega les va a pedir a ustedes que hagan un adelanto del marco conceptual. Esta parte es sencilla, no se vayan a enredar con esto. Lo que les voy a pedir es que ustedes traten de ir estructurando conceptos claves de su investigación, de su proyecto. ¿Qué son conceptos? Son definiciones con las cuales nosotros comprendemos la realidad. Sí, eso es un concepto. Por ejemplo, en el caso del grupo de Caterine, ¿cuál sería el concepto clave que ustedes tendrían que definir en esa última parte de su trabajo, de esta segunda entrega? Caterine está todavía acá, o el grupo de Caterine. ¿Cuál es el concepto estrella de tu trabajo? Qué pena, es que no me desbloquea el micrófono. El trabajo remoto, pero Eso, como hay diferentes metodologías, entonces pues es pertinente aclarar qué es el teletrabajo, qué es el trabajo en casa, pues en Colombia. listo. No, no necesariamente tienes que contextualizarlo en Colombia porque estás hablando de un concepto que por sí es abstracto. Listo. Que tienen que hacer en el caso de Caterine es definir qué se entiende por teletrabajo. Puede haber muchas definiciones. Es más, puede haber autores que digan que no es lo mismo el trabajo remoto que el teletrabajo. Entonces hay que entrar en esa finura conceptual, leer cuál es la definición más em, que se ajuste mejor a las necesidades del trabajo y decirle, nosotros vamos a entender el teletrabajo de esta manera de acuerdo a tales autores. Listo. Y obviamente eso les implica una revisión bibliográfica del tema. ¿Listo? Entonces traten de determinar ustedes cuáles son aquellos conceptos claves que tienen que ver con su investigación. Por ejemplo, en el caso que ahorita mencionaba Vanessa, si su, em, si su trabajo está mencionando la expansión empresarial, no sé si es así, entonces, ¿qué se entiende exactamente por ese concepto? ¿Y cuáles son los elementos claves dentro de la manera como yo entiendo la expansión empresarial? ¿Sí?
Traten de Profe, sí. con estas definiciones que uno, pues como elige, la manera de enunciarlas es desde la literalidad de la definición o haciendo como un acercamiento o cómo es la manera como adecuada de ponerlas Ok. en el texto. Aquí pueden usar las citas entre comillas, porque ustedes están diciendo tal autor entiende el teletrabajo de esta manera, ¿sí? Pero lo importante es que la voz de ustedes se sienta. Entonces, ¿cómo ustedes van comentando esas diferentes definiciones? Por ejemplo, esa parte te puede quedar redactada así. Fulanito de tal entiende el teletrabajo como ta, 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 ta. Sin embargo, Menganito entiende el teletrabajo con esos otros componentes y hay una diferencia en el anterior concepto. Entonces las comparas. Y también Sutanito establece la definición del teletrabajo con estos elementos que en el marco de nuestro trabajo nos parecen que son mucho más completos para entender por qué el teletrabajo es una forma de trabajo distinta al trabajo remoto o el trabajo a distancia, por decir algo. Listo. Y dan ustedes como, digamos, como su apreciación crítica de los diferentes conceptos que pudieron haber evaluado para llegar a esa definición de por qué la escogieron. ¿Sí? Listo, profe. Es muy importante los conceptos, muchachos, porque los conceptos son los que nos dicen cómo estamos entendiendo una realidad. En la vida cotidiana nosotros no le paramos muchas bolas a los conceptos porque digamos, sobreentendemos su significado. Pero cuando nosotros estamos en ámbitos especializados, es muy importante que los conceptos que utilicemos sean precisos, sean diferentes. ¿Hay algún estudiante aquí que esté en contaduría? Que esté en el programa de contaduría. Bueno, si no lo están, igual ustedes ven un núcleo que es el de contabilidad, donde ustedes aprenden, por ejemplo, la diferencia entre activo, entre pasivo, entre deterioro, entre depreciación. ¿Recuerdan esos conceptos? Sí, señor. Sí, Y que, señor. Sí, y que, profe. y que ustedes saben que es muy importante tener claridad en esos conceptos para que cuando usted vaya a hacer un informe contable no vaya a sumar en algún lado lo que tiene que sumar es en el otro. ¿Listo? En nuestra vida cotidiana nosotros realmente no le paramos muchas bolas a los conceptos. Por ejemplo, este es un chiste típico en el ámbito de la física que muestra por qué los conceptos en ciertos ámbitos son importantes. Por ejemplo, este gordito le dice al genio que desea perder peso, ¿cierto? Y el genio se lo concede y lo manda para la luna, ¿cierto? Le cumplió el deseo, ¿cierto? Porque en la luna pensamos menos. Pero el chiste radica en qué? En que el gordito en realidad que quería perder. Profe, es el Masa. contexto de cada cosa. Claro, exactamente. En contextos especializados importa mucho el concepto. ¿Alguien se pilla cómo era que tenía que formular el deseo del gordito? ¿Cuál era el concepto adecuado? Ese va a ser delgado. Pero el concepto, poniéndolo aquí, Digo, él utilizando la variable peso. sí, esa perder pues masa, grasa, pues Masa, otra cosa. Masa. exactamente, masa. Masa, que es el concepto relacionado con la cantidad de materia. Ujú. Pero nosotros en nuestra vida cotidiana no distinguimos entre masa y peso, ¿cierto? Nosotros vamos a la carnicería y le decimos al carnicero que si nos pesa la carne. No les decimos que nos venda, que nos mase la carne, ¿cierto? O cuánta masa tiene la carne, nos miraría como raro. El peso en física es una variable, es un concepto diferente al de masa, porque tiene que ver con la acción de la gravedad. Por eso este genio lo troleó y lo mandó para la luna. En nuestra vida cotidiana esto no importa mucho, pero en ámbitos especializados sí. Entonces es importante que ustedes en el ámbito de una investigación tengan mucha claridad sobre los conceptos que utilizan. Vamos a un ejemplo más aterrizado a nuestra disciplina. Piensen en estos dos conceptos que nosotros utilizamos continuamente, incluso en nuestra vida cotidiana. ¿Serán lo mismo? Y si no son lo mismo, ¿en dónde radica la diferencia?
Mm, Profe, la situación económica de pronto no tiene más que ver con, por decir, que no está vendiendo demasiado pues porque de pronto no hay oferta, no hay demanda. Y la situación financiera es porque no tiene créditos u otro tipo de inversiones. No sé, Bueno, pues se me viene eso a la cabeza. puede ser, puede ser. Sobre todo la segunda parte, ¿no? La situación financiera uno a veces la asocia con el hecho de tener o no crédito. Puede ser. ¿Alguna otra idea? Yo tomo, profe, la situación financiera es bueno, relacionado como en los negocios, como en el desempeño. Ok. Como El la des- Y liquidez más bien, como el exacto. dinero. Ok, eso está bien importante, Manuela. La liquidez, claro, eso es con lo que está relacionado la situación financiera. Miren, nosotros en nuestra vida cotidiana, realmente si nosotros decimos, tengo una mala situación financiera, tengo una mala situación económica, entenderíamos que estamos mal de dinero, pero no entraríamos realmente o normalmente no entramos en precisiones sobre lo que son estos asuntos. Sin embargo, en ámbitos especializados, muchachos, estos dos asuntos son totalmente diferentes. Como ustedes bien lo señalaron, en la situación financiera, fíjense aquí la definición, se refiere a la liquidez que tiene una persona, una empresa, una sociedad para hacer frente a las deudas. Eso es situación financiera. Situación económica, ¿qué es? Tiene que ver con el patrimonio, es decir, a la cantidad de bienes y activos que uno posee. Y uno podría pensar que eso es lo mismo, pero no. Si ustedes se ponen a ver, una empresa podría tener una buena situación económica y una mala situación financiera, o viceversa. sí. Por ejemplo, cuando Mm, podría tener una buena situación económica, pero una mala situación financiera. tiene muy buena propiedad, planta y equipo, tiene un buen grupo de acciones, etcétera, pero no está vendiendo. Exactamente. O, no, o por ejemplo, no tiene flujo de caja, no tiene crédito. Exacto. Ujú. Sí. Y puede darse el caso contrario. Una persona puede tener excelente crédito y puede tener una mala situación económica. Sí, las deudas superan el patrimonio que tiene. Ujú. ¿Listo? Entonces son asuntos diferentes. Por eso es que nosotros molestamos mucho en investigación con que usted tenga muy claro los conceptos que está utilizando y ese va a ser el propósito, muchachos, ese acercamiento que van a tener a esa última parte de esta entrega y es mirar yo cómo voy a entender los conceptos en el marco de mi investigación. Eso es todo, muchachos. Es Ok. solo un Profe, adelanto. ¿Listo? Dale. sí. Qué pena redundar un poquito en el tema. Entonces, lo que concluimos como equipo es que el entregable básicamente son los 5 grandes puntos, que son una portada, un objetivo general, los objetivos específicos, un marco referencial y pues naturalmente las referencias que allí apliquen. Sí, ¿Sí? pero Ok. deben presentar el problema, o sea, los puntos del trabajo pasado, porque yo les voy a evaluar y actualizar la calificación De dependiendo acuerdo de a los su... comentarios. Exactamente, ustedes deben presentar el trabajo consolidado hasta donde lo llevamos, es decir, los puntos anteriores más los que siguen, siguiendo ese mismo formato. De acuerdo. Ok, profe. Listo, claro que sí. ¿Listo? Y Bien. ya dependiendo de qué tanto ustedes tomaron en cuenta las observaciones, les actualizo la calificación, que fue el compromiso en el que habíamos quedado la vez pasada. ¿Vale? Ok, bien. Sí, señor. Claro que sí. Muchachos, no es más, qué pena, me extendí un montón, pero un Ujú. montón. Prometo que la próxima sí va a ser mucho más corta. No, profe, pero fue muy No, profe, estuvo sustancioso. muy Era bueno. necesaria la Sí, sesión. Sí, sí, sí. estuvo muy buena. Ah, bueno, les tengo una propuesta. ¿Qué tal si la próxima videoconferencia no la hacemos el martes, sino el lunes, para tener más tiempo, para que hagan los ajustes necesarios al trabajo? Sí, sí me parece Sí, prudente profe, sería hacerla así. Total, buenísimo. De Estoy de una. acuerdo. Listo. totalmente de acuerdo. Listo, entonces ahorita les publico una noticia en donde les informo del cambio de fecha, la prórroga que dijeron y el cambio de fecha de la videoconferencia y me ayudan ustedes a regar la bola con sus respectivos equipos, por favor. Claro que sí. De una, de Listo, una. profe. Listo, profe.
Listo, Mate, no siendo muchísimas más. gracias. No, con Muy, todo muy gusto, amable, profe. muchachos. Gracias por la asistencia, la Gracias, nutrida profe. asistencia. Bien. Que esté Listo, muy profe, bien. Que gracias. descansen, Buenas noches. compañeros. Hasta luego. Igualmente, Hasta chicos, luego. hasta luego.